grabamos. Muy bien, arrancamos entonces con pulmón no tumoral. Vamos a ver. Bien. Bueno, este señor es Jorge Luis Borges. Él en este tratado de otras inquisiciones tiene un apartado donde habla de una enciclopedia china, ¿sí? Jugaba mucho con la ironía, con el absurdo. Borges tenía un humor bastante refinado. Y en sus páginas, él habla de una clasificación de animales, ¿sí? Que se dividían en aquellos que pertenecían al emperador, los que eran embalsamados o amaestrados, los lechones, las sirenas, los animales fabulosos, la categoría de perros sueltos, los que están incluidos en esta clasificación, los que tiemblan como enojados, aquellos innumerables, los dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, pone, etcétera, los que acaban de romper un jarrón y los que de lejos parecen moscas. Uno se encuentra con esta clasificación y bueno, rápidamente se da cuenta que es un absurdo, ¿sí? Es un chiste. Pero deja entrever, en realidad, un cuestionamiento que tenemos que hacernos cada vez que vamos a ver una clasificación de lo que sea. En medicina vamos a estar todo el tiempo enfrentándonos a cuadros, a algoritmos, a scores y a distintos tipos de clasificaciones. Lo primero que nos tenemos que preguntar es hacia quién está dirigida esa clasificación, ¿sí? Toda clasificación tiene un marco conceptual que la referencia. Por ejemplo, si yo quiero hablar de hacer un cuadro de sarcomas, supongamos, y voy a hacer una clasificación, si yo soy radioterapeuta, me va a interesar una clasificación que separe a los sarcomas radiosensibles de los radioresistentes. Si yo soy oncólogo, voy a querer una clasificación que contemple a los que son quimiosensibles de los que no lo son, o dentro de los quimiosensibles los que tienen target específico de los que no. Esos son los que me van a interesar. Si yo soy pediatra, voy a querer que el cuadrito separe los sarcomas que aparecen en niños de los que aparecen en adultos, y yo voy a saber a cuáles le voy a tener que prestar atención. Ahora, si soy patólogo, la clasificación, si la quiero hacer a mi medida, va a contemplar los rasgos morfológicos que me permitan a mí diagnosticar esos tumores. Y estos rasgos morfológicos, que para mí son esenciales, para el pediatra, para el oncólogo, para el radioterapeuta, son totalmente inútiles, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso cada vez que vean una clasificación, hacia quién está dirigida. Bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a entrar a la clasificación que pueden encontrar. Van a encontrar miles de clasificaciones, todas distintas, sobre las patologías pulmonares no tumorales, también llamadas intersticiales, ¿sí? Es un terreno donde inevitablemente se van a confundir. Así que no se preocupen, estén preparados para la frustración. No va a ser culpa de ustedes, o sí, parcialmente, pero
las clasificaciones de este tipo de patologías es confusa. Vamos a ver un poco por qué. Uno puede agarrar todas estas entidades y darles una clasificación, no sé, en base a un orden alfabético. Obviamente esto no tiene mucha utilidad, a no ser que uno esté buscando algo preciso. Pero aún así, nos vamos a encontrar con un problema, que a muchas enfermedades, a muchas entidades, las vamos a encontrar con distinto nombre, entonces no vamos a saber cómo buscarlas aún en caso de estar con una entidad precisa en mente. Por ejemplo, fíjense acá, la neumonía intersticial usual también puede pasar que la encuentren como neumonía intersticial habitual, así aparece en un cuadro del Robbins. Esto tiene que ver, bueno, porque hay distintas fuentes y después porque también recibimos mucho material traducido. Y a su vez no es lo mismo la forma en que se denota en Estados Unidos que en Inglaterra, por ejemplo, a las enfermedades en Europa. Después, la neumonía intersticial también normal se llama en Inglaterra, como les decía, alveolitis fibrosante criptogénica. ¿Sí? Criptogénica significa que no se conoce la causa. Entonces, empezamos ya en el terreno de las sinonimias. Pero nosotros la vamos a llamar neumonía intersticial usual, que para nosotros es un patrón morfológico. ¿Sí? La neumonía intersticial usual para nosotros es un patrón morfológico muy importante que tenemos que reconocer, y a lo largo de la clase les voy a explicar por qué. Tengan en cuenta esa neumonía intersticial usual. Y después empiezan los acrónimos. Vieron en toda la literatura médica, hay mucho de esto, ¿sí? Y UIP significa Usual Interstitial Pneumonia, ¿sí? Porque empieza con P, neumonía, neumonía, UIP. Este patrón es importante que lo tengamos, de nuevo, insisto, presente porque está asociado a una enfermedad con curso bastante grave. Que lo podemos encontrar, cuando lo lean del Robbins, esto puede llegar a dar un poco de confusión, como el patrón morfológico, el UIP, lo vamos a encontrar como el patrón morfológico que se corresponde con una entidad que se llama fibrosis pulmonar idiopática. De nuevo, antes le decíamos criptogenética, idiopática, es lo mismo, que no sabemos la causa. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad bastante grave, ¿sí? Tiene un pronóstico peor que muchas enfermedades oncológicas incluso, ¿sí? El parénquima pulmonar se empieza a fibrosar en forma irreversible, y la causa se desconoce, fibrosis pulmonar idiopática. Esos pacientes que sufren esta enfermedad, que va a tener una clínica específica y una imagen radiológica específica, van a ir acompañados también de una histología característica. No digo específica, sino característica. ¿Por qué no digo específica? Porque ese patrón morfológico de neumonía intersticial usual, que es a lo que se refiere desde el punto de vista histológico, es compartido por la fibrosis pulmonar idiopática con otras entidades que pueden ser, por ejemplo, de origen reumatológico, o vamos a ver, o de tipo alérgico, vamos a ver distintas causas de mecanismos patogénicos en el pulmón. Pero quiero que quede claro esto. Por un lado está lo histológico, que es el patrón de neumonía intersticial usual, y por otro lado está la enfermedad, que se corresponde con ese patrón cuando no se ha encontrado alguna causa subyacente específica, que le vamos a decir fibrosis pulmonar idiopática.
Bien, después volvemos sobre esto. A su vez, esta enfermedad se dice idiopathic pulmonary fibrosis, ¿sí? Después tenemos el NSIP, la neumonía intersticial no específica, que hay que diferenciarla de la fibrosis pulmonar idiopática porque tiene un pronóstico mejor, ¿sí? Evolucionan en forma distinta estos pacientes y también tienen una histología diferente que permite diferenciarlos. Después las neumonías por hipersensibilidad, también lo vamos a encontrar como alveolitis alérgica extrínseca, ¿sí? Por un mecanismo así de reacción inmune. La neumonitis descamativa, con estas siglas DIP, ¿sí? Esta es una enfermedad que está asociada al tabaco. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Después el BUP, neumonía en organización, también llamada neumonía criptogénica, CUP. Y bueno, van a haber bastante confusión con esto de los acrónimos, de las traducciones, de las sinonimias, y siempre en torno a 3, 4 palabras que tienen que ver con la fibrosis, la neumonía, lo idiopático, lo criptogénico. Entonces, la confusión va a ser inevitable. Por eso la clase esta es un poco no para bajar mucha información que la tienen en el libro sobre cada una de las entidades, sino para poner un poco de orden sobre cómo en la práctica diaria se encaran estos casos. Y podemos decir que tienen 3 pilares, ¿sí? El estudio de la patología pulmonar no tumoral. Cuando hablamos de la patología pulmonar tumoral, que va a ser la próxima clase, ahí el patólogo es el eje, es clave, ¿sí? Somos la vedette. En la patología pulmonar no tumoral, muchas veces somos prescindibles los patólogos, ¿sí? Gran parte del crédito en los diagnósticos se lo lleva el neumonólogo, que es quien va a hacer un trabajo realmente detectivesco para poder identificar las causas que determinan la afección pulmonar en un paciente que va a venir con 2 síntomas. Podríamos resumir la patología pulmonar no tumoral en 2 síntomas muy bien definidos. ¿Cuáles creen que pueden ser estos síntomas? 2 síntomas, díganme, de un paciente con patología pulmonar no tumoral. A ver, se escucho. Disnea. Disnea, Tos. tos y disnea. Ahí está. Viene un paciente que me dice tos y disnea. Tengo tos y dificultad respiratoria. Bueno, y a partir de esos 2 elementos, el neumonólogo va a tener que desmenuzar esos síntomas. Ustedes lo saben mucho mejor que yo, ¿no? ¿Cómo es esa tos? Productiva, no productiva, en qué momento aparece, en qué momento del día, con qué calma, cuánto dura, cuánto hace que lo tiene. Lo mismo con la disnea, qué nivel de disnea, cuándo, cómo, por qué, con qué calma, con qué se gatilla. Bueno, un exhaustivo examen físico, respiratorio, acompañado también, lo que les decía, la parte detectivesca, que es lo interesante, de un exhaustivo interrogatorio, porque las causas que pueden afectar a los pulmones son miles, ¿sí? Pueden ser causas extrínsecas. Ahora vamos a ver que uno inhala
Puede haber causas intrínsecas, enfermedades autoinmunes, reumatológicas, que afecten al pulmón. Y puede haber algunas causas combinadas, que es lo que llamamos una reacción desmedida hacia un agente externo. Ahí es donde entra el concepto de alergia, de hipersensibilidad, que a algunos afecta, a otros no. Entonces, todas esas causas las tiene que contemplar el neumonólogo y correlacionarlas luego con los estudios de imágenes. La mayoría de las veces, con eso es suficiente para un diagnóstico. Y cuando no, recién ahí hacen un estudio de biopsia, cosa que intentan evitar siempre, porque imaginen que la biopsia pulmonar no puede ser un cilindrito. ¿Vieron lo que estuvimos viendo para diagnosticar tejidos que son cilindros tipo Trucat? Bueno, si yo quiero estudiar una neumopatía intersticial, no me sirve un cilindrito de tejido. Tengo que tener más material para poder ver el paisaje arquitectural de qué está pasando en ese pulmón. Lo ideal es tener una cuña eh, de tejido pulmonar, lo cual en un paciente que tiene dificultad respiratoria, que asumimos que tiene el pulmón dañado, sacarle un fragmento, el procedimiento en sí es relativamente cruento y es algo que se intenta evitar. Es decir, en última instancia se deja el estudio patológico si es que no se pudo arribar al diagnóstico con los otros medios de laboratorio, de imágenes y del examen clínico, que incluye esto del interrogatorio exhaustivo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, en base a este interrogatorio exhaustivo, el neumonólogo puede empezar a clasificar estas enfermedades en algo muy elemental, que es el tiempo de evolución. El tiempo de evolución me va a decir un poco dónde estoy parado, ¿sí? Este paciente hace años que viene con este problema, empezó hace semanas o meses, algo subagudo, o es algo que se instaló bruscamente, ¿sí? Entonces, si es agudo, voy a pensar en todas estas enfermedades que pueden dar lugar a una presentación brusca. Si es subagudo, tengo estas, o si no, las que tienen un curso crónico. Hay que tener en cuenta una cosa. Incluso un sistema tan obvio y tan sencillo como esto tiene sus bemoles, porque cualquier paciente con una neumopatía crónica es susceptible, incluso más que una persona sana, de tener un cuadro agudo, ¿sí? Los pacientes con neumopatías crónicas son susceptibles de agarrarse una neumonía viral estacional, ¿sí? Tener un cuadro agudo sobreagregado a algo crónico. Entonces, si bien claramente el cuadro por el que se presenta el paciente es agudo, uno tiene que interrogar si ese pulmón venía estando sano o si hay algo de arrastre. Y algo que pasa a veces con las enfermedades crónicas, es que el paciente se habitúa a, al síntoma, a estar mal, digamos, las antiguas dolencias, al punto que a lo mejor ni siquiera las refiere. Entonces hay que preguntar, ¿usted tiene realmente dificultad respiratoria? Bueno, y ver bien si es algo puramente agudo o es algo un cuadro agudo sobreagregado a algo crónico. ¿Estamos? Bien. Entonces, estos tiempos de evolución nos pueden ir hablando un poco de la etiología, de cuáles son las causas. O si uno quiere tratar a un paciente, ayudarlo, necesita saber fundamentalmente por qué le está pasando eh, la patología que tiene. Una de las más importantes causas de daño pulmonar
esto lo sabe cualquiera, es el tabaco, ¿sí? El tema es que el tabaco puede actuar de distintas maneras y dar distintos tipos de patología. Veremos la semana próxima, una de las más importantes son las neoplasias, ¿sí? Asociadas a tabaco. Hoy dejemos de lado eso y concentrémonos puramente en el daño funcional que puede ocasionar. Acá tenemos al enfisema, ocasionado por tabaco, la bronquitis crónica, las bronquiectasias, ¿sí? Lo que entendemos como EPOC, ¿sí? Que es todo un capítulo, ¿sí? Las enfermedades pulmonares obstructivas, ¿sí? Pues todas las demás son las llamadas restrictivas. Pero cuando tenemos el EPOC, la mayoría de estas están asociadas al tabaco. Otra que se incluye en el EPOC es el asma, pero no suele estar, no está asociada al tabaco. Pero en tabaco tenemos otros no solo obstructivas del EPOC, sino también estas restrictivas que le mencionaba antes al pasar, la neumonitis descamativa, y esta entidad relativamente frecuente que es la enfermedad intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria también tiene que ver con el tabaco. Curiosamente la histiocytosis de Langerhans, que sí, se la puede poner en el capítulo de lesiones neoplásicas inducidas por tabaco, pero la ponemos en este cuadro. ¿Qué pasa con la bronquitis crónica, que es uno de los pilares del EPOC? Acá tenemos un esquema de un bronquio, ¿sí? Y bueno, el parénquima pulmonar, que cuando uno fuma, el humo del tabaco funciona como una noxa en el epitelio, ¿sí? Y va a generar una inflamación de ese epitelio, no solo del epitelio, sino del estroma subyacente, va a haber una hiperplasia de las glándulas bronquiales, en el estroma va a haber congestión, va a haber edema, va a haber un ensanchamiento de la pared de ese bronquio, lo cual va a llevar a una disminución de la luz. La hiperplasia de las glándulas mucosas también hace que aumente la mucosecreción y el moco en el bronquio, acentuando esta disminución de la luz, ¿sí? Entonces hay una dificultad que cuando uno inhala, ¿sí? Hay una presión negativa generada desde la pleura, lo cual genera una amplitud, una distensión del bronquio, ¿sí? Lo positivo que viene del exterior hacia la presión negativa generada en la cavidad torácica, distiende el bronquio y permite el flujo de aire, a pesar de esto que les digo, el ensanchamiento de la pared, la mucosecreción aumentada. Entonces, cuando inhalo, esta presión negativa me favorece para que no haya demasiados problemas para el ingreso del aire. El problema está cuando exhalo. Cuando exhalo, empieza a haber presión positiva en la cavidad torácica, lo cual hace que el bronquio se colapse. Y al sumar lo que decíamos antes, el engrosamiento de la pared y la mucosecreción, genera una dificultad para el flujo del aire, una obstrucción para el flujo del aire, ¿sí? La obstrucción se manifiesta en la expiración, ¿sí? Cuando quiero sacar el aire. Bien. ¿Qué pasa en el enfisema? En el enfisema hay destrucción de los tabiques. El enfisema, bueno, van a ver que hay uno que es causa genética por déficit de alfa-antitripsina, pero el más común es el que obedece al daño por el tabaco, donde vamos a tener pérdida de parénquima.
Entonces uno se pregunta por qué el enfisema es una patología obstructiva, por qué es parte del EPOC, ¿dónde está la obstrucción? ¿Sí? Bueno, la respuesta es que esta red de tabiques en condiciones normales generan un sostén, como unos parantes, similares a los que podemos utilizar cuando ponemos una carpa en la playa, en un campamento, ¿sí? Ponemos unos tirantes para que sostengan la carpa. ¿Qué pasa si uno corta los tirantes? La carpa colapsa. Algo similar le pasa a los bronquios, ¿sí? Esta distensión generada por el entramado intersticial, al verse este interrumpido, destruido, hace que los bronquios colapsen, ¿sí? Entonces disminuyen su luz y generan un patrón obstructivo por el mismo mecanismo que les señalaba antes. Cuando uno inspira hay presión negativa y se distiende. Cuando uno expira se genera presión positiva que genera el colapso, ¿sí? Entonces el cuadro obstructivo. Esta categoría de enfisema, bronquitis, muchas veces van de la mano. Lo que pasa es que en un paciente a lo mejor predomina el cuadro enfisematoso y en otros el de la bronquitis, pero no es muy selectivo el tabaco, ¿sí? Va generando un daño difuso en todo el parénquima. Y ahora estamos hablando solo de pulmón, pero el tabaco daña los vasos, la vejiga, o sea, todos los órganos, la piel. Es un veneno en sí mismo. Cabeza y cuello hemos hablado, ¿no? Carcinomas asociados a alcohol y tabaco, pero bueno, en fin. Entonces tenemos los agentes externos, el tabaco por un lado, pero puede ser también una aspiración en pacientes, a lo mejor con alteraciones anatómicas, tienen un reflujo gástrico, en pacientes con daños neurológicos, ¿no? Que pueden tener aspiración, dificultades en la deglución. Daños por toxinas, ¿sí? Ni hablar toda la patología de enfermedades laborales, ¿sí? Por la neumoconiosis. Ahí tenemos, con respecto a las toxinas, como se pusieron de manifiesto en la Primera Guerra Mundial con las primeras guerras químicas, ¿no? Con los gases tóxicos, gas mostaza que utilizaban, generando la muerte por asfixia, generando un daño agudo. En la neumoconiosis, bueno, hay algunos eventos catastróficos, fíjense en Estados Unidos, lo que ocurrió, todos estos trabajadores que en realidad venían de distintos estados a trabajar, estas minas, como advertirán, no hay ningún tipo de protección, y hubo un daño por silicosis aguda, murieron cientos de estos obreros. En realidad no se sabe bien cuánto, porque ni siquiera estaban registrados y muchos murieron en forma aguda. Imaginen lo que es una silicosis aguda, una enfermedad que en realidad lleva años en instalarse. Y se cree que cientos murieron luego en sus estados de origen cuando volvieron a sus casas. Y bueno, dio lugar este evento a las primeras leyes laborales que regulaban las condiciones en las que tenían que trabajar los mineros, ¿no? Pero bueno, son situaciones en las que, sea quien sea, ese daño externo va a repercutir en mayor o menor medida en esos pulmones, dependiendo, de nuevo, de la cantidad de agentes inhalados que uno tenga, ¿sí? Fundamentalmente está asociado a la dosis. Entonces, el agente externo, creo que, claro, ¿no? El tabaco, toda la patología laboral por neumoconiosis, en los mineros fundamentalmente,
pero no exclusivamente. Y ahí es donde les decía el trabajo detectivesco, ¿sí? Si el paciente trabaja con telas en distintos lugares, donde hay vapores, tiene que preguntar muy bien cuál es el ámbito en donde se desarrolla para ver si ahí puede estar la noxa que le afecta al pulmón. Le señalaba lo de la aspiración, bueno, y eventualmente el daño por toxinas. Después está la autoinmunidad, donde ya entramos a mitad de camino entre el problema externo, perdón, a mitad de camino no, nos vamos a la otra punta, donde ya el problema es interno, nuestra inmunidad la que ataca al pulmón, y ahí vamos a tener todas las patologías de tipo reumatológico, ¿sí? La vasculitis, que van a ser detectadas por un laboratorio, ¿sí? Los perfiles reumatológicos donde tenemos todos los autoanticuerpos, ¿sí? Los ANCA, los antinucleares, todos esos que ustedes deben conocer a la perfección. La sarcoidosis, que se la asume como una enfermedad autoinmune, pero de nuevo, de causa desconocida del momento. Y después, como les decía, sí, los que están a mitad de camino, entre el daño externo y la autoinmunidad, ¿sí? Es la idiosincrasia de cada sistema inmune a reaccionar en forma desmedida a algunos agentes que quizá en otras personas no le harían nada. El asma, por ejemplo, ¿sí? El daño por drogas. Pensemos que mucha de la toxicidad por droga, cuando hablamos de toxicidad por droga, tanto en pulmón como en piel, ¿no? Las farmacodermias, no obedecen a un daño directo de la droga contra el tejido, como si fuese un veneno, sino por la reacción inmune de nuestro sistema inmune hacia la droga, ¿sí? Son mecanismos de hipersensibilidad desencadenados por la presencia de la droga y no, como les decía, toxicidad directa del agente. Esto aplica para las farmacodermias también. Y entran acá, puede ser un daño agudo o las neumonías por hipersensibilidad. ¿Sí? Este es un, que no tiene que ver con las drogas, no necesariamente por drogas. La neumonía por hipersensibilidad también puede ser por otro tipo de agentes, como vemos acá, la fiebre del heno, ¿sí? Personas que trabajaban en los campos, como hongos en las cosechas, que al ser inhalados generaban la hipersensibilidad y el cuadro similar al asma, ¿sí? pero diferente, con otros mecanismos de hipersensibilidad subyacente. El asma es el grado 1, el tipo 1 de hipersensibilidad, estos son tipo 3 y 4. ¿Sí? Pero bueno, es un agente externo el que lo desencadena. O también pacientes que viven con pájaros, ¿sí? También algunos desarrollan hipersensibilidad también a unas sustancias o hongos que pueden estar en las plumas. Bueno, y todo esto el neumonólogo tiene que preguntarlo, ¿sí? Hasta qué tipo de mascota tiene, si tiene algún tipo de vínculo con pájaros. Si luego de todo el interrogatorio no encuentro una causa atribuible, recién ahí hablo de una causa idiopática, ¿sí? Y caen en estas categorías de neumonía intersticial idiopática aguda, las neumonías